¿Qué diferencia un diseño bonito de uno que realmente conecta, transforma y permanece en tu memoria? Vivimos en una era saturada de ruido visual y palabras vacías. Todo parece estar bien diseñado, pero casi nada comunica con autenticidad. Nuestro invitado de hoy respalda su visión con hechos y con teoría. Es doctor en comunicación, docente, investigador y autor de más de 20 publicaciones académicas sobre diseño, lenguaje y claridad. Pero no se queda solo en la teoría ni en los papers, asesora a marcas, equipos, profesionales que entienden que muchas veces, para decir algo mejor, tan solo hay que saber cómo decir menos, que saben que la forma también es fondo. Hoy hablamos con alguien que nos desmontará discursos vacíos y que tiene muy claro que la claridad no es solo simpleza, sino responsabilidad. Hoy, en B-Side, nos acompaña Blas Subiela. Blas, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Estoy seguro de que hay mucha gente que nos está viendo que no te conoce y no hay mejor persona para introducirse a uno mismo que uno mismo. Así que cuéntanos un poquito de dónde vienes. Venga, pues vamos allá. Yo soy Blas Subiela, soy profesor e investigador en la Universidad Católica de Murcia, en la Facultad de Comunicación. Mi área de especialización es el diseño. Y si en algo puedo decir que me he especializado es precisamente en cómo el diseño gráfico puede ayudar a la gente a entender mejor cosas complejas. En ese sentido, pues estoy trabajando mucho en el papel que el diseño gráfico desempeña dentro de la comunicación clara. Soy el investigador principal de un pequeño grupo de investigación en la universidad en el que desarrollamos investigación en esta línea. Tenemos un proyecto sobre la factura de la luz, de la que podemos hablar luego si quieres. Y bueno, pues esa creo que es un poco mi carta de presentación. Bien, pues voy al grano. ¿Qué es para ti un diseño cuando se hace bien? Bueno, un buen diseño es un diseño que ayuda a la gente. Es un diseño que permite entender la información a la que está dando forma y que se constituye en información en sí mismo. Y sobre todo, un buen diseño, y esta idea no es mía, pero creo que me puedo apropiar de ella, un buen diseño es un diseño que es honesto. Y luego, si quieres, profundizamos en esto. Esto no es mío, decía, esto es de un gran diseñador industrial. Creo que el diseño gráfico tiene mucho que aprender del diseño industrial, de un gran diseñador industrial, Dieter Rams, un alemán que trabajó para Braun y que hizo cosas maravillosas y tiene 10 principios básicos del diseño industrial que me parece que todos los diseñadores deberíamos tener enmarcados en nuestros estudios, en nuestros lugares de trabajo. Precisamente ahí quería ir. ¿Dónde está la línea perfecta entre lo funcional y lo estético? Bueno, claro, el diseño no debe renunciar a la estética. Lo que ocurre es que en demasiadas ocasiones la estética lo invade todo. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, es completamente inaceptable. O sea, ¿dónde está el límite? El límite lo impone precisamente la funcionalidad, o sea, la función. El diseño tiene que cumplir una función. Y además, tiene que ser estéticamente atractivo. Cuando hablamos de diseño, porque hay muchos tipos de diseño, en este caso tú estás englobando todo, estás mencionando, o sea, cuando hablas de diseño, incluye a las marcas, incluye la forma de mandar un comunicado a... Sí, vamos a ver, yo creo firmemente que el diseño es una forma de comunicación. Entonces, fíjate que he empezado hablándote de un referente que es del mundo del diseño industrial, del diseño de objetos. Pero es que también los objetos tienen la obligación de comunicarse con el usuario que los utiliza, ¿no? O sea, cómo se enciende, cómo se opera. Entonces, el diseño es una forma de comunicación. Y en ese sentido, todo comunica. Y por supuesto, las organizaciones comunican. Las marcas son construcciones hechas fundamentalmente a partir de comunicación. Centrándonos en las marcas, ¿hay algún error que tú identifiques como el más común a la hora de intentar llevar a cabo pues, un logo o el diseño de una marca en sí? Bueno, claro, hay muchos, pero hay que ser humilde, ¿no? Pero desde esa humildad yo creo
que el principal error en el diseño de muchas marcas precisamente tiene que ver con la falta de honestidad en el diseño. Es decir, con querer aparentar una cosa que luego detrás no está. Porque es muy fácil diseñar para aparentar y no es tan fácil tener realidades detrás que respalden ese diseño tan aparente. Entonces, claro, generar contenedores atractivos que luego no tienen un contenido a la altura es un error tremendamente común y tremendamente fácil de cometer, claro. ¿Es igual de fácil de detectar ese error desde fuera como lo es de cometer? Bueno, yo creo que ese error lo puede detectar cualquiera cuando tiene una experiencia directa con la marca. Cuando tienes una experiencia que no resulta como el grafismo de esa marca te había prometido. Entonces, yo creo que sí, que es fácil de detectar, pero en el momento de interactuar con la marca. Si no interactúas con la marca, probablemente es más difícil. Tenemos ejemplos a montones. O sea, hace muy poquito hemos conocido una estafa de una agencia de viajes que no existía, pero que se forró gracias precisamente al marketing de influencia. Pues esa agencia seguro que tenía un diseño precioso. ¿Cuándo te das cuenta de que no hay nada detrás? Pues cuando tienes la experiencia de cuando llega al aeropuerto y no te dan el ticket, ¿no? Eso es. Vivimos también en una era en la que a mí, por lo menos, como consumidor, yo no soy experto en diseño, pero sí consumo muchísimo como cualquier persona hoy día en nuestra sociedad, me da la sensación de que se está tirando por una vertiente en la que todos los diseños tienen que aparentar sostenibilidad, que todo tiene que ser green, verde en el sentido de eco. ¿Se está perdiendo parte de la identidad inicial de las marcas por esta corriente? Bueno, de nuevo volvemos a hablar de lo que hay detrás, ¿no? Sí que es verdad que las tendencias, en todos los sentidos, no solo en el sentido de lo verde o de lo sostenible. En general, todas las tendencias visuales cada vez son más arrolladoras, más apisonadoras, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí, que cuando una marca se pega demasiado a las tendencias, cada vez es más difícil no pegarse demasiado a las tendencias, lógicamente renuncia a su personalidad. Y yo este es un ejercicio que le digo a mis alumnos que hagan muy sencillo. Piensa en alguna de las marcas más sólidas, más grandes del mundo. Podríamos, por ejemplo, hablar de Coca-Cola. Uh-huh. La identidad visual, la marca, el grafismo de Coca-Cola no ha cambiado prácticamente nada desde que la compañía se fundó hasta hoy. Ha sufrido leves actualizaciones para adaptarse a los diferentes contextos sociales y tecnológicos, pero la esencia de la marca es la misma. Se ha mantenido fiel a lo que fue y tiene un relato, ahora que hablamos tanto de storytelling, tiene un relato que lo justifica, que lo hace perfectamente coherente y que funciona. Entonces, si a mí me preguntas si una marca tiene que ir adaptándose a las tendencias estéticas, yo probablemente te diría que depende de lo capaz que sea la organización de mutar para ir adaptándose a esas tendencias. Pero en general, las marcas sólidas no lo hacen y les va muy bien. Me acuerdo, no lo hemos dicho al inicio, pero yo fui alumno tuyo y creo que coincidió en el momento en el que Correos estaba cambiando, haciendo la transición a ese nuevo logotipo, que a ojos de cualquier persona era idéntico, pero que sin embargo esa transición tuvo un coste, no me acuerdo de la cantidad total, pero creo que era no sé si superaba el 1.000.000 de euros. No lo fueron, pero fueron más de 200.000 euros, que ya está bien. Uh-huh. Que ya está bien. ¿Qué pasó ahí? Que la gente no sabía qué había detrás. Bueno, pues es que tampoco hay que saberlo. Quiero decir, una marca, desde el punto de vista gráfico, tiene multitud de retos. Y
yo creo que muchas veces no somos ni siquiera conscientes de lo importante que es el diseño de una marca, porque al final es un signo visual que se convierte en el depositario de toda la identidad de la organización y también desde el punto de vista de los públicos en el depositario de la imagen de la organización. Entonces, ¿qué pasa con Correos? Correos tenía una marca que era un ejemplo maravilloso de buen diseño, de un diseñador estupendo, de Cruz Novillo, que en los 80, digamos que sacó a España de la caspa de la que veníamos, o sea, que modernizó España desde el punto de vista del diseño. Hizo diseños maravillosos que de verdad, pues eso, nos quitaron esa capa de polvo que teníamos encima. Pero claro, un diseño de los años 80, por bueno que sea, tiene que ser versátil. Una exigencia que yo siempre cuento a mis alumnos de las marcas es la versatilidad. Y en una compañía como Correos, que es gigantesca y que tiene que presentarse lo mismo en una furgoneta que en un paquete de cartón, que en un edificio de 16 plantas, la versatilidad es más importante si cabe. ¿Qué pasaba con la marca original de Cruz Novillo? Que en el entorno digital, en el que cada vez es más importante que las marcas vivan, no funcionaba bien. Porque claro, en 1980, en la década de los 80, cuando se diseñó, no se diseñó teniendo en cuenta las particularidades del diseño digital, del entorno digital. ¿Qué es lo que se hizo con esta actualización? Lo que se hizo con esta actualización a mí me parece maravilloso, porque de repente la marca se mantiene fiel a su esencia gráfica, a lo que Cruz Novillo hizo, pero funciona de maravilla en los entornos digitales. Yo cojo esa marca, la reduzco a una imagen de 60 píxeles por 60 píxeles y funciona, mientras que la anterior no. Porque no se diseñó pensando eso. Entonces, claro, tú dices, hostia, pero es que le han quitado 4 puntos, joder, 200.000 pavos por quitarle 4 puntos. Bueno, cuidado. Esto es como lo del mecánico, ¿no? Joder, me has cobrado 50 euros por apretarme un tornillo. No. Te cobro 50 euros porque sé el tornillo que hay que apretar y sé cuánto hay que apretarlo, ¿no? Entonces, con el diseño, de alguna manera, nos pasa esto. O sea, no es que he quitado 4 puntos. Es que he hecho una serie de transformaciones, una serie de redibujos para que la marca pueda asumir los retos que le vienen en los próximos 20 o 30 años y he comprobado que esos ajustes que he hecho realmente funcionan en las 200, en las 300 o en las 500 posibles aplicaciones que Correos tiene hoy y en las que pueda tener en el futuro, sí. En el futuro, efectivamente. Hay una corriente que también creo que empezó en ese mismo momento en el que estaba haciendo Correos la transición, que es el de planchar las marcas. Había muchísimas que venían del 3D y a mí se me vienen marcas de coche sobre todo, quizás son las que vemos más a menudo. ¿A qué se debe eso? Bueno, mucho antes de esto de Correos, ¿eh? Yo creo que aquí podríamos hablar mucho de la historia reciente del diseño y de cómo la tecnología desde el origen del diseño ha ido condicionando el diseño. Y voy a intentar hacer un resumen muy rápido, pero esta tendencia de pasar la plancha, ¿no? Del flat design, que se llama, surge a finales de la primera década de los 2000, en torno a 2010, 2012. Pero es que ahí se produce un cambio de paradigma en el diseño. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, venimos de una época en la que la tecnología nos ha abierto la puerta, me refiero a finales de los 90, toda la primera década de este siglo, venimos de una época en la que la tecnología nos ha puesto al alcance de la mano a generar efectos que antes eran muy complejos. En cuanto al 3D, el volumen, las texturas, las luces, las sombras. Entonces, claro, como todo eso se podía hacer, pues se hizo. Y todas las marcas adquirieron volumen, se hicieron casi tangibles, ¿no? Se hicieron 3D. Uh-huh. Pero de repente, bueno, y esto, en mi particular opinión, viene liderado fundamentalmente por lo que implicó Apple y Macintosh para el mundo del diseño.
con lo adelantado que estuvo pues el MacOS con respecto al resto de sistemas operativos, con los iconos maravillosos que tenía uno en MacOS en el año 1998 en comparación con los truños que tenía en Windows, que eran un bitmap patético, ¿no? Y sin embargo tú en Mac tenías ya pues unos iconos con volumen, con texturas maravillosos, detalladísimos, ¿no? Entonces, claro, llegamos a un momento en el que Apple deja de ser, por así decir, el motor tecnológico, el líder tecnológico. Esto es un resumen muy resumido, ¿no? Pero y empieza a tomar el testigo Google. Y Google, los más ancianos del lugar se acordarán, al principio tenía un logo que era terrible y que era también con volumen, con una tipografía romana, era una cosa patética. Pero Google dice, venga, vamos a meterle mano a esto del diseño. Y entonces Google se plancha. Google se plancha y, si no recuerdo mal, en el 2013-2014 introduce su sistema de diseño para todo el universo digital. Y esa es la revolución definitiva, porque Google pasa la plancha y todo el mundo va detrás pasando la plancha. Y no está mal lo de pasar la plancha, porque ha permitido que, en lugar de detenernos en cuestiones técnicas, en cuestiones, pues eso, de texturas, de volumen, nos centremos más en conceptos. Y a mí eso, pues me gusta. Pasar la plancha está bien, porque entonces el diseño deja de centrarse en artificios y se centra en lo que es realmente importante. Menudo rollo te he soltado. No. Eso es justo lo que buscamos. Pero lo que pasa es que ahora sí me voy a ir. Voy a abandonar un poco las marcas, después vamos a volver, porque es un tema que yo creo que es muy interesante. A mí por lo menos me resulta. Soy consciente de que está llevando a cabo una investigación relacionada con la comunicación clara, concretamente, si no recuerdo mal, con las facturas de la luz. ¿Cómo se inicia ese proyecto? Y bueno, cuéntame primero eso y ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Sí. Bueno, pues mira, yo siempre he tenido esta perspectiva del diseño que te contaba al principio, ¿no? El diseño como una herramienta para mejorar la comunicación. Esto nace mucho del diseño periodístico, ¿no? Que es pues una herramienta para organizar la información, para jerarquizarla, para decirle al lector qué es más importante, qué es menos importante. En un momento determinado, pues yo me fijé en que efectivamente la factura de la luz no la entendía nadie y es un lugar común, ¿no? Hostia, la factura de la luz no la entiende. Y entonces dije, ¿y por qué no la entendemos? ¿Podría hacer algo el diseño para que la entendiéramos? Y entonces, bueno, pues te pones a mirar un poco y descubres con mucha sorpresa que en nuestro país la factura de la luz que los usuarios domésticos reciben tiene un contenido que está fijado por ley, e incluso un formato que está fijado por ley para los usuarios de tarifa regulada, que esto merece otro capítulo, ¿no? Pero bueno, y esos contenidos y ese diseño son obligatorios por ley, y el objetivo que persigue la ley al introducirlos como obligatorios es garantizar que la gente los entiende, para dar respuesta a una directiva de la Unión Europea que pide a los Estados miembros que hagan los esfuerzos necesarios para que los consumidores reciban una factura de la luz lo más clara, transparente y que les permita comparar ofertas. La Unión Europea está muy preocupada porque en el mercado de la luz funcione la competencia de verdad, en el mercado de la energía. Y entonces en España le damos esta solución, una solución completamente fallida. Es un tiro en el pie. Claro, pero es un tiro en el pie, cuidado, porque aquí enseguida dices, claro, es que seguro que es intencionado, es que no le interesa a nadie que entendamos la factura de la luz. Bueno, yo creo que nuestra factura de la luz es tan incomprensible precisamente porque a la hora de legislar ese modelo de factura hubo cierta obsesión por la transparencia. Y la transparencia a veces puede ser contraria al lenguaje claro, a la comunicación clara. ¿Por qué? En nuestra factura hay una cantidad de conceptos sobre los que no tenemos ningún poder de decisión que están y que no entendemos y que confunden. Y sin embargo hay otros que desde el punto de vista del consumo serían súper importantes, como el coste del kilovatio hora, que no están. Y eso es
O sea, es alucinante que tú, en tu factura de la luz, no sepas lo que cuesta 1 kilovatio de energía en cada uno de los tramos. Porque eso es lo que te permite comparar ofertas y saber si estás mejor aquí o si te interesa más irte a otro sitio. Entonces, España es una anomalía en su mercado eléctrico en todos los sentidos. También en la manera de plantear nuestras facturas. Para terminar, a Europa no le gusta nada que en España tengamos una parte del mercado eléctrico regulado, porque Europa apuesta por la liberalización de los mercados, por economías liberales. Claro, España insiste o ha insistido en mantener este mercado regulado, con sus ventajas y sus inconvenientes, pero de alguna manera yo creo que lo está dejando morir para entrar un poco más en la rueda de Europa. Y por eso no pasa nada, aunque tengamos esta factura demencial, porque cuando ya todos los usuarios que quedan en el mercado regulado, que reciben esa factura tan cerrada y tan críptica, se hayan ido al mercado libre, pues entonces dirán, uy, el mercado regulado hay que quitarlo porque nadie lo quiere. Claro, no lo quiere nadie porque no lo entiende nadie. Están dejando que se muera poco a poco, ¿no? A mí me da esa sensación. Sí, es importante, ¿no? Porque no solo para el tema de las facturas de la luz, yo creo que en cualquier ámbito de la vida, la claridad viene a través de la simplicidad. Y eso nos lleva un poco a ese concepto inicial que Steve Jobs por lo menos tuvo claro, y es la búsqueda de la simplicidad hasta encontrarla. Pero hay un riesgo, ¿no? El pasarte de ahí. Pero fíjate, José Luis, que estás hablando de Steve Jobs y de la búsqueda de la simplicidad, y estás hablando de ese momento en el que Apple lideró el mundo de la tecnología. Uh-huh. Cuando Steve Jobs desaparece, Apple, y lo siento por decirlo así, pero es como lo siento, empieza a cagarla estrepitosamente. Os recomiendo a todos muchísimo un libro de Don Norman, que fue uno de los padres del iPhone, que ahora mismo dice que lo que ha hecho Apple con el iPhone es la cagada más grande del mundo. Porque lo que era un aparato sencillísimo de usar, de repente se ha llenado de gestos que hay que estudiar. O sea, tú tienes que estudiar los gestos que tienes que hacer. 2 dedos, 3 dedos, ahora arrastra, ahora salta, ahora golpea. Y no. O sea, ¿qué era un iPhone? Un iPhone era un aparato que tenía un botón y una pantalla táctil. Y con eso ibas a todas partes. Sí, pero por ejemplo, el iPhone era un dispositivo que tenías que poder, o estaba pensado para que se pudiese manejar siempre con una sola mano, pero el mercado a la vista está de que cada vez es más visual, que cada vez se consume más contenido. Entonces, yo creo que si Steve Jobs hubiese seguido acompañándonos, seguramente hubiese llevado a cabo gran parte de las cagadas que ahora identificamos, pero porque el mercado lo está demandando así. Antes no se consumía la cantidad de contenido audiovisual en los móviles, por ponerte el ejemplo del tamaño, y a la vez te juntas con el problema de que cuanto más grande haces el móvil, más quieres mayor importancia coge la eficiencia, y de ahí que, por ejemplo, pues no puedas tener el botón que te saca de la aplicación y demás. Habría que ver cómo se hubiesen hecho las cosas si Steve hubiese seguido, ¿no? A mí me gustaría saberlo, porque te doy la razón en casi todo lo que dices, pero piensa, José Luis, que cuando Apple lanza el iPhone, los teléfonos que lo están petando son las BlackBerrys, con unos teclados que parecen el teclado de un ordenador reducidos. Entonces, hay que hacerle caso al mercado, pero también hay que innovar en el mercado. Y esto enlaza con una idea muy potente sobre lo que el diseño puede hacer. El diseño puede ser una herramienta de innovación brutal para generar productos nuevos. Igual estoy demasiado fascinado con Steve Jobs, lo reconozco, pero tengo la sensación de que en el mundo de la tecnología no ha habido ninguna innovación especialmente revolucionaria desde que este hombre se murió. Quizá, los Alexas y demás. Pero si lo piensas bien,
¿Qué ha pasado? Sí, no, el smartwatch, no, los iPods. En realidad no. Es decir, la tableta, ¿quién inventó la tableta? Apple. Y cuando salió la gente decía, hostia, ¿y esto para qué? Pues si ya tengo el ordenador, pues si ya tengo el móvil. Pues es un producto que el mercado no demanda, pero que resuelve un montón de necesidades. Esto es marketing puro, ¿no? O sea, vamos a ver qué necesidades hay que podamos cubrir con productos nuevos. Y vamos a ver cómo desarrollar productos que cubran esas necesidades que la gente no sabe que tiene. Sí. Lo que pasa es más sencillo crear el producto cuando ya sabes la necesidad que tiene la gente o cuando la gente ya te está demandando algo, ¿no? Sí. El adelantarse, o sea, es prácticamente el secreto, ¿no? Para el estrellato. O sea, sí. Quien sea capaz de anticiparse a eso es un genio. Claro, lo que pasa es que yo creo que el diseño tiene que ser una herramienta revolucionaria. Y entonces el diseño que de alguna manera solo se fija en las tendencias del mercado no puede ser una herramienta revolucionaria. Es decir, si volvemos yo siempre voy a llevar el ascua a mi sardina. Porque yo ahora te voy a hablar del impacto que el lenguaje claro, que la comunicación clara, podría tener en el mundo de las marcas. Y esto dudo mucho que esté en ningún informe de tendencias de marketing. Pero si tú hoy fueses capaz de poner en marcha una compañía de seguros que no tomase por idiotas a sus clientes, creo que triunfarías. Y seguramente no está en ningún estudio de tendencias de marketing. Pero si tú dices, mira, no, yo te voy a cobrar esto por el seguro y te voy a dar estas coberturas, y todas estas no te las voy a dar porque no puedo. O porque tendrías que pagar el triple. Uh-huh. Pues eso creo que hay muchos consumidores que lo valorarían. Y hay ejemplos en otros sectores de que ha ocurrido y ha funcionado maravillosamente bien, ¿no? Si quieres sigo o... Con todo esto que me comentas y englobando ya todo lo que llamamos de conversación, no quiero que se me escape una afirmación que a lo mejor has tirado ahí y que no ha sido tan claro a la hora de decirlo y se te puede acusar de ello, sobre todo a ti. Percibo, hablando de la claridad de las marcas, de la honestidad que mencionabas al principio que era necesario a la hora de llevar a cabo un diseño, de que una frase que dejas caer entre líneas es que Apple no está siendo honesta con sus consumidores, porque ellos siguen haciendo la promesa de que venden la simplicidad. Y si ves su comunicación, sus anuncios y la forma que tienen de dirigirse, incluso su página web, encontrarás que la claridad sigue siendo la promesa. Sí. Simplemente quiero que lo digas, porque ya que no nos van a patrocinar después de todo esto... No, y vamos a ver, y yo sigo siendo un usuario de Apple e incluso un apóstol de Apple, ¿no? Pero sí que creo que ha perdido ese componente de innovación que la caracterizaba hasta hace unos años. Y no sé por qué razones, pero mira, te voy a poner un caso concretísimo de cómo se elimina un elemento de un dispositivo que era diferencial en virtud de una simplicidad mal entendida. En un portátil de Apple de hasta hace unos años, tú tenías una tira LED en el lateral que te indicaba la carga de la batería. Esa tira ha desaparecido. Tú hoy tienes un MacBook Pro de ultimísima generación y no tienes nada que te diga cómo está la batería de tu dispositivo si no lo abres, si no lo enciendes, si no lo conectas, si no lo ves en la pantalla. ¿Por qué se ha ido esto? ¿Por hacerlo más simple? Sí, pero es que le has quitado algo que lo estaba diferenciando por diseño del resto de equipos portátiles. ¿Por qué lo has quitado? ¿Por ahorrar dinero? Yo no lo sé, pero ¿por qué lo has quitado? Señores de Apple. Pensaba que me iba a dar la respuesta y me has dejado tirado. No, es que no lo sé. O sea,
para mí algo... Yo si no estoy usando el dispositivo, no quiero pensar en el dispositivo. En mi caso sería ese. Claro, pero tú lo vas a usar y dices, uy, ¿tengo batería? Que me voy de viaje y tengo batería, le dabas a un botoncito y dices, mira, está lleno. Uh-huh. O anda, no tengo batería, voy a ponerlo a cargarlo. Ahora tienes que encenderlo. Sí, bueno, yo creo que Apple es una empresa, precisamente, no Apple, sino la gama de portátiles y ordenadores de Apple es un ejemplo claro de fallo, retroceder, volver a intentarlo. Ese mismo ejemplo que cuando ha empezado a mencionar la barrita lateral pensaba que te referías a la pequeña pantalla táctil que tenía en la parte superior del teclado, uh-huh. Que también han eliminado. En el momento en el que también pasaron de tener en el lateral, como cualquier otro portátil, uh-huh. el HDMI, el AVG, uh-huh. el USB y todo, y pasaron a tener simplemente tipo C. Pero es que ahora hemos vuelto a lo anterior, ¿no? Y por una parte está bien que se hagan esa apuesta y que después se retroceda, ¿no? Porque no hay nada peor que equivocarse y no corregir. Y repetirlo hasta por intentar evitarlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, fíjate, esos errores, yo hay veces que los puedo entender como una apuesta porque la tecnología avance, pero otras veces no les encuentro justificación más que en el ahorro de costes, que no se refleja en un abaratamiento del producto. Y eso es lo que no puedo entender y eso es lo que no me parece honesto. Pero fíjate, yo he venido aquí a hablar de diseño y al final estamos hablando de honestidad. Uh-huh. Pero es que el diseño en una marca es por la ropa que te pones cada mañana para salir a la calle. Quiero decir, pero es una proyección de lo que eres, o debería ser una proyección de lo que eres. Fíjate que tampoco quiero entrar en algo demasiado filosófico. Voy a entrar, pero no quiero profundizar mucho ahí porque va a parecer que en vez de ser horario laboral estamos a las 3 de la mañana y venimos de tomando una cerveza, ¿no? Pero es que creo que ese es el secreto de cualquier cosa que quieras que llegue a un largo plazo, la honestidad. O sea, a la hora de un banco captar a un cliente, si no es claro desde el principio, puede ser que lo tenga 5, 6, 7, 8, 10 años, da igual, pero va a haber un momento en el que se va a ir una compañía de seguros, como tú mismo mencionabas, cualquier empresa. Si quiere mantener una relación a largo plazo con su cliente, debe ser honesto, pero tú y yo como personas, con nuestras relaciones profesionales, personales, sentimentales. O sea que al final es muy bonito, ¿no? Porque hablamos del diseño, de la publicidad y mencionamos la honestidad, pero es que realmente debería de ser el epicentro de cualquier... Claro. Lo que pasa es que es tan fácil no ser honesto y adelantar al otro. Sobre todo con el diseño. Uh-huh. El diseño es muy fácil que no sea honesto. Y por eso es lo primero que hemos dicho, ¿no? Porque, mira, yo parto de un error de concepción a nivel social con respecto a lo que el diseño puede hacer y no puede hacer. Y creo que, especialmente por una explosión del diseño en los años 80 y en los años 90 aquí en España, pues igual salíamos de donde salíamos y hay una explosión del diseño, pero el diseño es entendido por una parte muy importante de la sociedad como una herramienta para hacer bonito, para embellecer. Y en ese sentido es muy fácil que el diseño no sea honesto, porque el diseño es, pues eso, para embellecer. Pero si pensamos que el diseño es para embellecer, le estamos robando su principal función, que es la de ayudar a la gente a entender. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien ¿por qué no entiende su factura de la luz? Nadie te va a decir porque está mal diseñada. Nadie te va a decir ni siquiera porque está escrita con términos técnicos y yo no soy un especialista, soy un consumidor. Nadie te va a decir eso. Todo el mundo te va a decir, pues porque mira, es que es un tema del que yo no entiendo y como yo no lo entiendo, pues ya está, miro lo que tengo que pagar y pago. Entonces, como sociedad no somos conscientes de el enorme poder transformador que podría tener el diseño. Y yo de alguna manera pues quiero aprovechar esta oportunidad que tú me das para reivindicar ese valor transformador, revolucionario, estratégico del diseño.
O sea, si dejamos de pensar en el diseño como una herramienta para hacer bonito y empezamos a pensar en el diseño como una herramienta de cambio, como una herramienta de innovación, como una herramienta de mejora, el camino es precioso, lleno de oportunidades. O sea, si es que yo mire a donde mire, encuentro oportunidades de que el diseño mejore. Entonces creo que está todo por hacer. Cuidado, ya es bonito, ¿vale? Ya es bonito. Y eso está bien, pero hay que añadir más capas. Cuando he dicho miro cualquier cosa y se me ocurre una forma de mejorarlo, digo, ya nos va a sacar un comentario de las tacitas. No, pero en realidad, mira, el universo del diseño de marcas es súper interesante y tampoco, quiero decir, a veces exigimos al diseño de una marca mucho más de lo que puede hacer. Quiero decir, cuando empezamos a decir, no, es que simbólicamente tiene que representar los valores de la organización, bueno, pues a veces sí, a veces no. Esto desde luego no es obligatorio. O sea, una marca tiene que ser sobre todo versátil, ¿no? A mí, si me lo permites, porque es que encaja perfectamente con lo que comentas, muchas veces me han preguntado, primero, ¿qué significa Vext? Y después por cómo se llegó a ese diseño. Y la realidad que hoy le encuentro sentido a ese diseño. Al principio me costaba mucho explicarlo, pero hoy sí. Vext nació prácticamente con 2 días de margen. Fue un proyecto, como tú bien sabes, que se puso en marcha a petición de un grupo de personas y de una institución, y teníamos 2 días para ponerlo en marcha desde que íbamos a presentar el proyecto. Y precisamente hoy lo que nos caracteriza como escuela de posgrado es la agilidad, es la capacidad que tenemos de adaptarnos a los cambios en el entorno para que los alumnos se formen. Y no quiero que parezca un anuncio, pero hay alumnos que incluso firman cuando inician el posgrado que a lo largo del transcurso del programa puede cambiar el temario. Y que aceptan esa condición, porque no es honesto precisamente con el alumno que si el programa dura 1 año y a los 6 meses estás haciendo un máster de diseño y rompe la inteligencia artificial en el panorama actual, que ese alumno no salga con un conocimiento mínimo de la inteligencia artificial, ¿no? O sea que sí, que efectivamente totalmente de acuerdo. Y perdona haberte cortado, pero me resultaba una cosa bonita que mencionar. Sí, que nace de eso, de la inmediatez y la necesidad de adaptarse al momento. Y es honesto. Quiero decir, no podemos exigirle al grafismo de una marca que sea súper semánticamente representativo de una serie de valores y tal cual. Tenemos que conseguir que sea coherente con la personalidad de la organización. Y por eso, fíjate, José Luis, que tú estás definiendo un poco cuál es la esencia, cuál es el alma de Vext, para decir, es que esta marca es la que salió como salió porque somos lo que somos. Y eso es justo lo que tiene que ser una marca. O sea, una marca, esto tampoco es mío, pero tiene que ser, una marca gráfica tiene que ser el espejo de la organización. Y tú tienes que mirar ese espejo y tienes que ver a la organización. No debería haber disonancias. Del mismo modo que no debería haber disonancias entre la cultura corporativa y la identidad. Si tú tienes muy cerca tu identidad y la marca es identidad de tu cultura, entonces la imagen que se proyectará en la sociedad será tremendamente sólida. Pero a medida que tu imagen, que tu identidad se separe de tu cultura, pues la imagen estará tremendamente distorsionada. Y vuelve a salir el concepto de la honestidad y de la transparencia. Una marca tiene que ser transparente. Y hemos pasado unos minutos muy filosóficos, muy honestos, muy bonitos, y quiero romper Volvamos un poco al suelo. eso. Sí, volvemos al suelo, porque tenemos una amiga que se llama Ia, que no paro de leer artículos relacionados con el efecto que va a tener su implementación en las carreras de diseñadores. ¿Deben de tener miedo? Pues sí y no. Vamos a ver. Yo creo que estamos ante una revolución tecnológica que probablemente esté a la altura del descubrimiento y la irrupción de la imprenta.
Fíjate que muchas veces se decía que Internet era una revolución similar a la imprenta. Yo creo que Internet no ha sido tan revolución con respecto a la imprenta como la inteligencia artificial generativa lo puede ser a todas nuestras capacidades, especialmente si hablamos de comunicación y, por supuesto, si hablamos de diseño. Yo creo que la inteligencia artificial generativa va a desempeñar un papel tremendamente relevante en toda la profesión de la comunicación. Ahora bien, creo que tenemos que ser capaces de entender muy bien los fundamentos de la inteligencia artificial generativa para no perder la capacidad crítica frente a lo que nos devuelve. Ahora mismo tenemos la fascinación inicial de del descubrimiento, de haberlo descubierto. Del descubrimiento, efectivamente. Entonces es fascinante que tú le escribas 4 líneas a una máquina y que te devuelva una imagen chulísima. Es sorprendente porque esto no nos había pasado nunca, ¿no? Ahora bien, que tú tengas el suficiente conocimiento previo como para juzgar de manera crítica esa imagen que la inteligencia artificial te ha dado, como para decidir si cumple con las necesidades que tú tienes o no cumple, si cumple con los criterios de profesionalidad con los que tú, con los que tú trabajas, eso me parece que es fundamental. O sea, tenemos que integrar la herramienta en nuestras rutinas. La inteligencia artificial es maravillosa para encargarle rutinas repetitivas, para encargarle tareas repetitivas, tareas técnicas. O sea, hoy día, cuando presentamos una marca a un cliente, un grafismo de marca para un cliente, la inteligencia artificial te hace en 5 minutos todas las aplicaciones que le pidas y alguna más. Y si lo haces razonablemente bien, quiero decir, con cierto criterio, es muy aceptable lo que te da. Quiero decir, tú ahora le pides a tu ChatGPT que te ponga en una lona para cubrir la fachada del Bernabéu la marca de Bext con su última campaña y claro, y lo hace relativamente bien y relativamente rápido. No necesitas cogerte Photoshop, cogerte una foto de la fachada del Bernabéu, crear el diseño. Quiero decir, automatiza una cantidad de procesos que históricamente así ha sido trabajo de los diseñadores y que ahora, pues en gran medida, ya no tenemos que hacer. ¿Significa que no hacen falta diseñadores? Pues hacen falta diseñadores como siempre o más que nunca. ¿Por qué? Porque lo que la inteligencia artificial no va a hacer nunca es equivocarse como nos equivocamos los humanos. Y en esto está la grandeza del ser humano. Quiero decir, vamos a ver si soy capaz de aterrizar de nuevo. Si tú le pides a la inteligencia artificial que te diseñe una marca y le das 4 criterios, te va a devolver todos los lugares comunes que hay en Internet y alguno más. ¿Por qué? Porque está diseñada para hacer eso. Y además porque está diseñada para darte una respuesta que se acomode a la perfección a tu pregunta. Es decir, que sea verosímil, que sea creíble con lo que le has preguntado. ¿Va a ser esa la mejor marca para tu organización? Pues probablemente no. ¿Por qué? Porque los lugares comunes están bien para una marca, digo, pero a la misma vez hay que conseguir que sea única. Y eso de momento, claro, esto avanza a una velocidad alucinante, pero eso de momento la inteligencia artificial no lo puede hacer. Quiero decir, la inteligencia artificial no puede hacer relaciones de conceptos que no están tremendamente trilladas en Internet. Entonces, si tú tienes 2 ideas en tu cabeza, tú desde luego tienes acceso a mucha menos información que la inteligencia artificial, pero tú puedes tener 2 ideas en tu cabeza que son tremendamente inconexas. Y por la chorrada más grande del mundo, inaccesible a la inteligencia artificial, tú conectas esas 2 ideas. Sí, precisamente
Estamos volviendo mucho al inicio, pero comentabas que el exceso de información a veces puede ser contraproducente. Puede ser el ejemplo claro de la IA, que contiene tantísima información que a lo mejor no tiene capacidad, yo no tengo ni idea, lógicamente, pero de procesar con esa simplicidad y con esa limpieza que en un momento dado puedes tener tú. Bueno, fíjate que a mí me parece que la inteligencia artificial generativa es una herramienta maravillosa para clarificar el discurso. Y esto es maravilloso. O sea, debatimos mucho en la universidad qué vamos a hacer a la hora de integrar estas herramientas en la manera de redactar. Porque, claro, hoy día cualquier herramienta de inteligencia artificial que entrenes medianamente bien va a escribir una noticia, un reportaje, si le das la fuente, probablemente mejor que tú. Entonces, eso está fenomenal, pero a la vez es tremendamente peligroso. Y yo lo siento, pero me vuelvo a cuestiones pues filosóficas, por lo menos éticas. Claro, porque tú y yo manejamos el lenguaje, porque afortunadamente lo hemos adquirido antes de que hubiera una máquina que pudiera escribir por ti. Pero a mí me aterra que a mi hija de 8 años, a mi hijo de 6 años, en el cole les digan, bueno, no es tan importante que aprendas a escribir porque ya escribe la inteligencia artificial por nosotros. Pero es que esto está ahí. O sea, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de escribir bien si yo le suelto 4 chorradas a mi chati y me escribe un texto perfecto? Y claro, esta respuesta es súper tramposa. O sea, esta pregunta es súper tramposa. Tenemos que aprender a escribir bien porque es la manera que tenemos de adquirir el lenguaje. Y cuidado, pensamos porque tenemos lenguaje. Es decir, si no sabes escribir, no sabes pensar. Entonces, claro, las consecuencias de la inteligencia artificial mal integrada pueden ser devastadoras. Claro, porque nos vamos a volver subnormales más. Será interesante ver este podcast dentro de 5 o 10 años cuando ya haya cambiado todo mucho. Y la caja del tiempo. Sí, de esa que alguna vez hemos hablado tú y yo. Sí. Será interesante ver en qué punto estamos. No he querido tratar demasiado y entrar en profundidad con el tema de coches, que es algo que nos fascina a los dos, pero sí hay algo que no puedo evitar mencionar, que es el cambio de marca y de imagen y de línea de comunicación de Jaguar. ¿Qué ha pasado ahí? Y para quien no lo sepa, que haga pausa ahora mismo en un momento, se vaya a internet y busque la transición que están viviendo ahora mismo. Claro, bueno, pues a mí me parece un caso de rebranding, ¿no? Que esta palabra es así como muy rimbombante. Me parece un caso de rediseño de marca y de reposicionamiento de marca en el mercado súper interesante. Yo no tengo ni idea de cómo acabará y efectivamente, como dices, pues ya veremos esto dentro de 5 años si Dios quiere. Pero precisamente todo el revuelo que ha generado este rediseño de marca, a mí, desde mi punto de vista, y mi opinión más o menos formada, es que ya es, de alguna manera, el primer éxito de Jaguar. ¿Por qué digo esto? Jaguar ha luchado durante un montón de años con las marcas premium alemanas, pero no ha conseguido quitarles ni un poquito. Y todo ese capital de marca que tiene Jaguar, del inglés, del deportivo, de la elegancia, de la artesanía, todo ese capital de marca no ha servido para ganar cuota de mercado, para hacerse un hueco en el segmento premium. Es que eso que has mencionado ahora es lo mismo que promete un Mercedes o un Audi, quitándolo del inglés. Que a lo mejor hay gente a la que no le guste eso incluso. Claro. Entonces, el posicionamiento de marca que Jaguar tenía heredado de su tradición y de su historia, la abocaba a la desaparición. O sea, Jaguar no era una marca que pudiese competir con las premium alemanas. Entonces, ¿qué alternativa le queda a Jaguar? Pues a mí me parece una genialidad lo que han hecho. No sabemos qué ocurrirá, pero vamos a ver. Tú quieres que tu marca siga siendo premium, por supuesto.
No renuncias a eso porque además es donde más margen hay y ahí es donde está el negocio. Quieres una marca premium. Pero ya no puedes competir con el lujo, la elegancia y la tradición. Pero, tío, cada vez hay más gente con dinero tremendamente excéntrica. Y nadie en los coches les está haciendo caso. Pues, tío, una marca premium para gente con pasta rarita. De momento, yo lo veo bien. A ver qué pasa. Sí. Nos vemos en 5 años y lo analizamos. Claro, igual, pues mira, los indios le han pegado fuego. Bueno, hila muy bien ahora con unas preguntas cortas. Bueno, más que preguntas, es un pequeño juego que tenía ganas de llevar a cabo contigo. Te voy a decir una serie de marcas y tú me vas a decir, pensándolo lo mínimo posible, la palabra que te viene a la cabeza. A ver, yo soy muy de pensar, ¿eh? Pero no puedo pensar. No puedes pensar demasiado y no puede ser muy evidente. No te puedo decir Volkswagen y que me digas coche. No puede ser. Sí, ¿vale? entiendo. Tienes que ser entiendo. honesto y Sí, si dices sí, algo sí. que te arrepientas, bueno, pues está grabado y te arrepentirás para siempre. Voy a ello. Venga. BMW, Diseño. Ikea, Calidad. Coca-Cola, Estabilidad. Volvo, Seguridad. Apple, Innovación. Nike, Deporte. Disney, Animación. Hermes, Venga, lujo. McDonald's, Comida rápida. Starbucks, Internet. Louis Vuitton, Lujo accesible. Vext. Innovación. Muy bien. Bien, estoy de acuerdo. No ha arriesgado demasiado. He ¿no? aprobado el examen. Podría haber dicho Louis Vuitton y haber dicho tú otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí, ha sido muy prudente. ¿Sabes qué pasa con las marcas de lujo? Esto está ahí, pero es que se han aplanado todas tanto que han perdido mucha personalidad. Y por eso ahora me dicen Louis Vuitton y yo Louis Vuitton digo, ostras, pues era una cosa como inalcanzable. Sí, como Hermes o Hermes ahora mismo, Sí, ¿no? sí. Pero ahora está Gucci, Prada, Louis Vuitton, Fendi, Claro, hay un montón de marcas entonces, que están en el mismo escalón y que no se diferencian mucho. Eso es. Pues sí, totalmente de acuerdo. A ver. Menos mal que hoy no nos hemos puesto ninguno nuestra camiseta de Louis Vuitton, ¿verdad? Estas son preguntas también muy cortitas. Vamos a terminar ya porque vamos justísimos de tiempo los dos. Pues no tiene que ser una palabra. La respuesta puedes pensarla un poquito más. Una marca que comunica con una claridad envidiable. Todavía Pepefón. Conserva. Te la iba a mencionar antes. Yo soy cliente de Pepefón y cuando hablamos de la claridad y la honestidad me encanta. Estoy contentísimo y antes te decía, cuando hablábamos de las compañías de seguros, te decía, hay ejemplos en otros sectores que demuestran que se puede tratar a los clientes con respeto y ser honesto. Y Pepefón es un ejemplo clarísimo. Ahora Serrahima, que fue uno de los fundadores de Pepefón, está obrando milagros en Telefónica. Sobre todo con O2. Pero bueno, esto es otro capítulo. Si quieren darnos unos mesecillos gratis de tarifa, lo que sea, Apple ya no lo va a hacer con sus productos, Pepefón a lo mejor sí. ¿Y una que no se entiende nada de lo que diga? Bueno, la mayoría de administraciones públicas, y ya lo siento, porque hacen un esfuerzo importante, pero... Mira, bueno... Tiene que ser breve en general. Sí. Mira, un proceso que depende del Ministerio de Inclusión, que es la solicitud del ingreso mínimo vital. El presupuesto nunca se agota porque el proceso es tan complejo para solicitar y luego para entender que la gente se queda por el camino. Que la gente se queda por el camino. Una palabra que eliminarías del vocabulario publicitario. Todas las que están en inglés. Las que tú mismo has usado, ¿no? A lo largo de la entrevista en alguna ocasión, ¿no? El rebranding, por ejemplo. Sí, creo que solo he usado esa. También podemos retroceder, eso lo comprobaremos. Y una campaña que veas y recuerde y diga, ojalá pues la hubiese hecho yo. Bueno, yo tengo un icono de campaña, pero me voy a retrotraer al pleistoceno de la publicidad. Una campaña seguramente de los años 90 de una crema de zapatos que se llamaba Kiwi. Y a mí me parece un ejemplo de publicidad maravillosa porque era tremendamente económica en costes, era tremendamente memorable y transmitía la ventaja competitiva del producto, que esto es algo que siempre hemos dicho en publicidad que tiene que ser clave. Fíjate que
si hubiese tenido que apostar, hubiese apostado por Te gusta conducir de BMW, que no tiene mucho que ver con esa campaña en cuanto al mensaje, ¿no? Bueno, sí de una manera muy diferente, porque fíjate, yo termino con lo de Kiwi. Kiwi era un plano en blanco y lo que había que transmitir es que la crema de zapatos de Kiwi tenía más cera que ninguna otra, que eso parece que es bueno, ¿no? Y entonces utilizaban la crema para escribir. Y entonces escribían Kiwi y la crema era como un rotulador. Y luego utilizaban otra, ponían otra y chorreaba. Es maravilloso, o sea, no necesitan Simple, más. sí. BMW y Te gusta conducir, de alguna manera es un concepto revolucionario a lo bestia, porque es la primera vez que para vender un coche no enseñas un coche. Enseñas otra cosa que es más importante aún. Quiero decir, es que vamos a ver, es que la crema de zapatos es para unas cosas y un coche es para otras. Y un coche no es para ir de un sitio a otro. Un coche es para gozar. Habrá mucha gente que no coincida, pero bueno, la promesa de BMW, de luego, no. Claro, pero esa gente seguramente no se va a comprar un BMW. O sea, que da igual, ¿no? Pero un coche como no es para ir de un sitio a otro, sino que es para emocionar, entonces BMW fue a lo que tenía que ir, a la emoción pura. O sea, y no necesitamos nada más. Y lo que pasa es que los jóvenes no entendéis eso de la mano por la ventanilla, porque ya vais con el aire acondicionado ahí encapsulados siempre. Por la noche sí lo tengo. Para que se escuche el reggaetón. Eso es de la juventud, sí. El mayor enemigo de la comunicación clara. Tenemos que ser muy breves. La complejidad. ¿Un libro que te hizo ver el diseño de la o la comunicación de otra forma? Don Norman. Mira, no me acuerdo del título ahora. Don Norman fue este diseñador de Apple. ¿Cómo se llama? Es un diseñador sobre todo industrial. Cuando te acerques lo dejamos en la descripción. Genial, sí. Luego lo ponemos porque ahora tengo una laguna. No te preocupes. ¿Qué es lo más sobrevalorado en el mundo del branding? Lo más sobrevalorado en el mundo del branding. Pues ya lo siento, pero mucha consultoría en inglés. Y por último, ¿qué es lo primero que tendría que plantearse una marca antes de hablar? Pensar en sus clientes. Pensar en sus clientes y en la cultura de la organización. O sea, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo hago las cosas? Mi cliente es este, le puedo dar esto. Yo creo que no se puede abrir la boca sin tener clarísimo eso. Pues genial, muchísimas gracias. Creo que se han dado un mensaje muy chulo y muy bonito, que ojalá la gente retenga y que en el momento en el que se estén dirigiendo a un cliente, a un potencial cliente, se acuerden de esa honestidad y la lleven a cabo. Yo estoy seguro, desde mi poquísima experiencia, de que le irá bien de esa forma. Tardarán quizá un poquito más y irán a un ritmo un poco más lento, pero llevará mejor ese proceso. Pero es el camino. O sea, la claridad y la honestidad. Yo espero que a alguien le sirva para tener esto como faro en su actividad económica. Genial. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.